En el uso de la palabra el diputado Karim Augusto Alumes Bodio. Gracias, presidente. Bueno, la ley que estamos tratando, creo yo, no solo forma parte de lo que es una decisión vinculada al consumo o a los derechos de los trabajadores, sino que creo que se trata de una decisión que forma parte o que se enmarca dentro de una política más amplia. Mire, presidente, a nivel mundial y en nuestro país claramente, la relación de las naciones con su deuda externa se caracteriza por ciclos que oscilan entre endeudamiento y pago. Estos ciclos de pago y ciclos de endeudamiento tienen características propias, no solo en la economía mundial, sino características propias nacionales, internas. En la historia podemos observar, en la historia argentina podemos observar con claridad estos ciclos, y en los últimos 50 años la Argentina ha tenido claramente 3 ciclos de endeudamiento muy fuertes, que podemos representar el ciclo de Martínez de Oz, el ciclo de Menem-Cavallo y el ciclo de Macri-Cambiemos. Una de las características de estos procesos de endeudamiento fuerte, o de este ciclo de endeudamiento fuerte que tuvo la Argentina, fue que nunca se generaron la ampliación de la capacidad de pago, la ampliación de la capacidad productiva para poder enfrentar luego los compromisos que esa deuda implicaba. Teniendo el último proceso de Macri-Cambiemos de endeudamiento la característica grave de que no solo ni siquiera se financió el déficit fiscal ni el gasto corriente, sino que se financió directamente la bicicleta financiera y por ende la fuga de capitales. Mire, presidente, los economistas clasifican ese periodo 2016-2017 como la bicicleta financiera más destructiva que sufrió la historia económica de nuestro país. Bicicleta financiera que, por supuesto, no fue inventada por el gobierno de Cambiemos, sino que ya la historia económica argentina marcaba que en los 70 y en los 90 también se pedaleaba en este país rápidamente con las consecuencias sociales y económicas que todos conocemos. Pero para recordar cómo funcionaba esa bicicleta financiera en el 2016-2017, se traían los dólares, se cambiaban por pesos, se invertían en LEVAX, se ganaba un 2,2% mensual, se reconvertían a dólares y luego se los sacaba del país. Fuga total. El mundo en ese momento pagaba el 2% de tasa en dólares anual. En la Argentina, según los economistas, en los mejores momentos, se llegó a ganar hasta el 20% anual. Todo esto se daba con la aparición de un nuevo personaje, el Fondo Monetario Internacional, que asumía un nuevo rol que no está en su propio estatuto, que es el de financiar la bicicleta financiera y el ser garante de la fuga de capitales, con un préstamo de 40.000 millones de dólares. Esta bicicleta financiera que se la conocía en ese momento como la timba financiera, concepto que yo no comparto para nada, porque la timba requiere un riesgo, requiere un alea. En este caso, de los dos lados de la mesa, de los dos lados del paño, estaban los mismos intereses. De esta manera, presidente, se transforma la Argentina en una especie de fasón internacional financiero con un actor como el FMI que garantiza la fuga y financia la bicicleta financiera. Esta es la característica del último proceso de endeudamiento que vivió nuestro país. Por eso, señor presidente, como decíamos al principio, la economía mundial caracteriza estos ciclos describiendo que después de un ciclo de endeudamiento viene un ciclo de pago que se caracteriza porque la distribución del ingreso se hace regresiva, es decir, se concentra más el ingreso. ¿Por qué? Porque el pago de la deuda requiere mayores recursos y por ende requiere mayor recaudación. Por eso es importante que hoy estemos discutiendo este proyecto de ley, que tal como usted explica en los fundamentos, tiene como objeto aliviar el peso fiscal a los trabajadores y trabajadoras, a los jubilados y jubiladas, que se enmarca dentro de un conjunto global de las políticas de nuestro gobierno que tratan de instrumentar medidas contracíclicas. Porque este gobierno no solo es parte de una política para los trabajadores y para alentar el consumo en nuestro país en un momento tan difícil, sino, como decíamos, forma parte de un pensamiento y de una política más amplia que tiene como objeto revertir la tendencia regresiva del ciclo de pago que comienza a atravesar la Argentina.
ciclos de endeudamiento y ciclos de pago que se dan en diferentes países del mundo con relación a su deuda externa, pero que en la Argentina encontraron en su historia una transformación fundamental que se dio en el 2004, que se resumía en las expresiones de Néstor Kirchner en el año 2004, cuando decía en la apertura de sesiones: no pagaremos la deuda externa a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos. La deuda interna tiene prioridad sobre la deuda externa. De esta manera nacía en nuestro país una lógica distinta que se vinculaba a la soberanía política, a la independencia económica, pero fuertemente a la justicia social. La característica de este ciclo que inicia Néstor Kirchner es distintiva porque trata de revertir la regresión de la distribución del ingreso como una manera de relacionar a nuestro país con el pago de su deuda externa. Por ello, es clara la posición de nuestro gobierno manifestada a través del ministro Guzmán, a través del propio presidente, cuando dice que la Argentina va a honrar sus deudas, pero no a costa del sufrimiento del pueblo argentino, que Argentina honrará sus deudas, pero deben permitir la recuperación del país. Por ello, y para cerrar, presidente, celebro que estemos tratando un proyecto de ley que se enmarca en la doctrina nacida durante el gobierno de Néstor Kirchner y que reafirma la posición del gobierno nacional vinculada a la soberanía nacional, a la independencia económica, pero por sobre todas las cosas al desarrollo nacional y a la justicia social. Gracias, presidente. Gracias, diputado Karuma Lumes Bodio.